eh, hasta la independencia de justicia electoral. Ahora va a ser dirigido por nuestro moderador. El moderador de esta sesión es de la data del centro de datos del cuerpo. A la señora Alita Agustina. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a nuestra plenaria, la quinta plenaria de la Justicia Electoral Independiente, intercambio con el Observatorio de la Independencia. En esta sesión hablaremos los progresos y los trabajos del Observatorio Independiente de la red mundial, las buenas prácticas y los factores de la autonomía de las autoridades y cortes también serán analizadas. Hablamos de la independencia de la justicia local y la soberanía también habla de los casos judiciales locales. Bueno, de los ponentes tenemos a Andrea Pisaneschi, el profesor del Derecho Constitucional del Departamento de Derecho de la Universidad de Siena y miembro del Comité Científico de la Red Mundial. Tenemos Miel Colmonelo Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central de España. Bienvenido. Miriam Supaya Barahona, magistrada del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras. Bienvenida. Stephanie Lindquist, investigadora principal y profesora de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Arizona. Bienvenida. El señor Huadi, el comisionado del órgano de supervisión electoral de Indonesia. Y igual que las previas sesiones plenarias, tenemos una hora y 15 minutos. Invito a la primera oponente, Andrea Pisaneschi. Usted tiene la palabra. La cuestión que hemos enfrentado, Joseph Castilla, que agradezco mucho que no puede ser hoy en este sitio, en el Observatorio sobre la Independencia Judicial, es la posibilidad de encontrar precedentes y principios condivididos en materia de independencia judicial y de debido proceso en el derecho comparado, en el derecho internacional, tanto que sean como estándares generales. Con un primer problema de naturaleza teórica, porque intentamos aplicar estos principios a los juicios de natura electoral, que son juicios especiales, que son juicios que tienen asuntos muy políticos y que en consecuencia de esto tienen modelos muy diferentes en los diferentes estados, que tienen una historia de la jurisdicción electoral diferente. Por ejemplo, en todos los países que salen de una tradición alemana de derecho de positivismo jurídico, el juicio electoral es más un juicio de derecho objetivo que de derecho subjetivo, porque es un juicio que tende a garantizar que el Estado pueda sustituir de manera correcta a sus propios miembros, más que un juicio sobre el derecho fundamental al voto, el derecho político. Esto va a afectar algunas cosas, por ejemplo, del debido proceso. Hay otros países que tienen una tradición histórica de un juicio doméstico de naturaleza parlamentaria y eso va a afectar, por ejemplo, los principios de imparcialidad e independencia del juez. Hay otros países que tienen una fase muy larga, muy grande de derecho administrativo y esto va a afectar un poco los principios del contraddittorio, que son más inspirados al contraddittorio de naturaleza procedimental administrativa que respecto al contraddittorio de naturaleza típicamente jurisdiccional. Dicho esto, però,
no hay duda que el principio de autonomía e independencia de los jueces es uno de los principios cardines del Estado de Derecho desde Montesquieu. Y no hay, creo, un momento histórico como ahora que este principio se puede considerar bajo ataque, no tanto por las dictaduras, que en verdad es claro en los principios fundamentales de ellos que no hay principio de separación de los poderes, sino en las democracias iliberales, es decir, las democracias que se basan sobre todo sobre principios de naturaleza populísticas, respecto a los cuales hay una interpretación demasiado extrema del principio de soberanía popular, con lo cual todo lo que sale de la soberanía popular es legítimo, mientras los poderes que no salen de la democracia popular no son legítimos o no tienen los mismos poderes o tienen que tener poderes reducidos. Y además es un sistema que va a fortalecer mucho el principio de mayoría, y todo lo que está contra el principio de mayoría se tiene que bajar de nivel. En este marco, en este contexto, hay algunos principios que nosotros hemos considerado ser como estándar mínimo básicos, ¿no?, de los principios de autonomía e independencia del juez. El primer principio es la capacidad, es decir, la actividad jurisdiccional es una actividad técnica. Por lo tanto, necesita de personas con capacidad técnica, por lo tanto, necesita de un procedimiento de selección que sea adecuado, por lo tanto, el poder político no puede influenciar más que tanto estos procedimientos naturales de selección. Segundo principio, el principio de inamovibilidad, es decir, hay un derecho a permanecer en el cargo por los jueces por todo el tiempo que está previsto sin despido injustificado. Tercero, la inmunidad judicial. No se trata, claro, de una inmunidad absoluta, pero la inmunidad judicial es importante y tiene que ser prevista en la ley en casos taxativos. No se puede ir con responsabilidad del juez que sean contra o diferentes respecto a los tipos que han sido previstos por la ley. Al final hay el tema muy delicado de la autonomía financiera y del presupuesto. Siempre cuando se intenta atacar un órgano, el primer punto de ataque es el presupuesto y la autonomía financiera. Ahora, hay un principio general respecto al cual en general la autonomía financiera está definida por el poder legislativo, es decir, el montón de dinero está definido por el poder político, pero hay un principio de razonabilidad del presupuesto que tiene que ser conectado con las funciones desarrolladas y con la estructura del órgano. Además, una vez que el presupuesto está concedido, el poder ejecutivo y el poder legislativo no pueden introducir variaciones a esto. Hay también algunos principios respecto al debido proceso que van a completar el tema, porque el debido proceso es la otra parte, la otra cara de la imparcialidad del juez, porque es una garantía por un lado por las partes y por otro lado por la misma imparcialidad del juez, que tiene que seguir las reglas y tiene que seguir las normas. El primer principio es que en materia electoral siempre necesita una decisión final que sea una decisión de naturaleza jurisdiccional. Esto de verdad puede no significar mucho, porque hay órganos que son jurisdiccionales que desarrollan funciones administrativas, hay órganos administrativos que desarrollan funciones jurisdiccionales. Pero, y además, el problema de la naturaleza jurisdiccional o no de un órgano es uno de los problemas más históricos, más complejos del derecho constitucional. Así que se puede decir, pero que esto hay un significado de naturaleza sustantiva, es decir, el órgano que va a tomar una decisión final tiene que tener las mismas garantías del Poder Judicial en cuanto a independencia y en cuanto a debido proceso.
El otro grande tema respecto al debido proceso es el tema del contraddittorio, ¿no? El contraddittorio es uno de los puntos fundamentales del proceso y el contraddittorio se entiende como un contraddittorio de naturaleza horizontal, es decir, paritario, no vertical, con la posibilidad para las partes de presentar pruebas, también de tener una audiencia. Aquí es un punto que es un poco más difícil porque se tiene que balancear el principio del contraddittorio paritario con el principio del tiempo, que en materia electoral es muy estrecho. Así que en muchos casos, este principio, por ejemplo, de la pública audiencia, que no todos los países tienen, está balanceado con el principio de una motivación muy fuerte de la decisión, porque la motivación es uno de los elementos claves, ¿no?, de la garantía del debido proceso, porque es una garantía para las partes, es una garantía por la impugnación de la sentencia, además es una garantía para los terceros, es una garantía también de la legitimación del juez. Muchas gracias. Thank you, Andrea Pisaneschi. And now we Gracias. Y ahora, al siguiente ponente, señor Miguel Colmenero Menéndez. Expresado por otros intervinientes, al país anfitrión, a la presidencia de Bawaslu, a la Secretaría Técnica y en general a la organización. Y quisiera además hacerlo extensivo expresamente a otras personas que habrán visto que se mueven entre nosotros, que no están en primera fila, pero con un trabajo callado y constante contribuyen eficazmente a que todo esto salga bien. Y creo que es de justicia reconocérselo. Coincido perfectamente con lo que ha expresado el profesor Picaneschi, aunque en realidad todas las cosas a las que se ha referido quizá necesitarían más tiempo para expresarse y exponerse con mayor precisión y con mayor detalle. No obstante, yo voy a intentar llegar a un punto para plantear una cuestión muy puntual, muy concreta, aunque para llegar a ella tenga que recurrir previamente a algunas obviedades. La primera de esas obviedades es que en una democracia al poder, con todo lo que ello comporta, se accede a través del resultado de unas elecciones. Esas elecciones tienen que ser, para ser verdaderamente democráticas, tienen que ser elecciones libres, en las que se respete la objetividad y la transparencia, en las que se aplique el principio de igualdad, de forma que todos los que concurren lo hagan en las mismas condiciones y muy especialmente para evitar que quienes concurren desde el poder aprovechen esa posición de superioridad para obtener algún tipo de ventaja. Cada país, por otra parte, también en las elecciones o el sistema debe garantizar el acceso al voto, debe garantizar la libertad en el ejercicio del voto, que será mayor cuanto mayor información tenga el elector. Por lo tanto, el tema de la información correcta al elector, información veraz, es también importante, que garantice el secreto del voto y además que garantice también que lo que después se va a escrutar es exactamente lo que ha ingresado antes en las urnas. Es decir, que quede claro que el resultado de las elecciones es una expresión concreta y bien realizada de la voluntad popular, de la voluntad de los electores. Cada país, en función de su historia, de su contexto político, jurídico, social, incluso económico, organiza sus sistemas electorales de una forma diferente. Aquí hemos visto, por las intervenciones de todos los que lo han hecho, que hay sistemas muy distintos en cada país. Pero estas finalidades esenciales a las que me he referido creo que son el objetivo final de todos esos sistemas. Y quienes están encargados de garantizar que lo que las leyes establecen, lo que las leyes prevén, de una forma clara, siguiendo estos principios y siguiendo las previsiones de los tratados internacionales sobre la materia, se haga realidad en el curso de la existencia de un proceso electoral. De todo esto se desprende con absoluta claridad la importancia que tiene la independencia de los órganos electorales, sean estos cuales sean, que, en mi opinión, coincidiendo en esto con lo que decía el profesor Pisaneschi, deben ser las mismas que corresponden al Poder Judicial en un sistema político de separación de poderes como corresponde a una democracia moderna, como garantía de que efectivamente se respetan todos estos derechos. Ahora bien, es cierto que la democracia es probablemente el mejor sistema que ha inventado el hombre para gobernarnos, pero ni es perfecto ni es eterno. Siento no recordar quién dijo en uno de estos días una frase algo así como que la democracia no es definitiva. Y entiendo que es cierto.
Ya Polibio, un historiador grecorromano, unos 200 años antes de Cristo, advertía que la tercera generación que vive en democracia ya no la aprecia, por lo menos no la aprecia igual que los que han luchado para llegar a ella procedentes de un sistema autoritario. Y por lo tanto, esto supone que existen riesgos de debilitación del sistema, bien por desafección o bien por falta de confianza. Añádanle a esto la aparición de partidos que llamamos populistas, pero que en realidad son partidos verdaderamente demagógicos, que envían mensajes muy sencillos, fácilmente aprehensibles, ofreciendo soluciones muy simples para problemas que, sin embargo, son muy complejos y que requieren normalmente respuestas mucho más matizadas, sabiendo además quienes proponen esas soluciones tan simples que, si llegaran al poder, no iban a poder realmente aplicarlas. Todo esto produce una cierta desafección que se traduce en ocasiones en el rechazo, a veces muy explícito, lamentablemente, de los resultados de las elecciones, lo cual conduce, y tenemos ejemplos muy recientes de que eso ha ocurrido así, en Estados Unidos una turba de personas presuntamente, o en principio demócratas, asaltaron el Congreso. Es verdad que la democracia reaccionó correctamente, pero hay que reconocer que el peligro existe. Ahora mismo la prensa refleja la preocupación por qué va a ocurrir o qué puede ocurrir en Brasil según el resultado de las elecciones que se estén celebrando. Quiero decir con esto que la democracia no basta con llegar a ella. Parafraseando a Fukuyama, podríamos decir que llegar a la democracia no es el final de la historia. Hay que seguir y, por lo tanto, es importante ir tomando medidas para ir atajando esas apariciones de supuestos que parece que pueden debilitar el sistema. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando habla de la imparcialidad judicial, se refiere en muchísimas ocasiones, e insiste mucho en ello, en la importancia de las apariencias, porque entiende que afectan o pueden afectar a la credibilidad que para la sociedad puedan merecer sus tribunales. Es verdad que no cualquier duda es aceptable, como dice el propio tribunal, tienen que ser las dudas o deben ser aquellas que estén objetivamente justificadas. Pero es verdad que las apariencias tienen su importancia. ¿Qué ocurre y cuáles pueden ser las razones de que perdamos, lo que una parte de la ciudadanía pierda su confianza en las instituciones democráticas cuando, si examinan la legislación que las regula, es una legislación perfectamente asumible? Es decir, es una legislación correcta, que establece los principios a los que debe de ajustarse el funcionamiento de esa institución o de ese órgano y, por lo tanto, no hay por qué pensar en la necesidad de una modificación legal. Es posible que lo que ocurra es que la ciudadanía mueve el foco, desplaza el foco desde la institución o el órgano a las personas que están desempeñando los cargos. Y ahí quizá haya que detenerse en algún momento. La idea de las puertas giratorias está pensada para el trasvase entre la empresa privada y cargos políticos, pero me parece perfectamente extensible a la situación que se puede plantear en un trasvase entre los órganos políticos, entre los órganos electorales y la política. Insisto en que cada país debe resolver sus problemas en función de su contexto, pero como punto de vista general, yo defendería la idea de que el nombramiento para un cargo electoral de una persona muy vinculada a un partido político se puede entender o se puede percibir desde la ciudadanía no como una afinidad ideológica, que es perfectamente legítima, sino como una afinidad partidista, que ya no lo es. Y el pase desde un órgano electoral a un órgano o a un cargo de nombramiento político, aunque no sea el cargo estrictamente político, puede suponer también para la ciudadanía una especie de pago de los servicios prestados. Por eso, desde este foro, yo simplemente planteo la posibilidad de reflexionar desde la red mundial o desde los órganos de la red mundial sobre la conveniencia de sugerir la adopción de medidas que establezcan cautelas para evitar en la medida de lo posible estos trasvases y conseguir así que esa confianza de la ciudadanía necesaria en el funcionamiento de las instituciones y en las personas que ocupan los cargos de esas instituciones renazca otra vez y pueda reforzar el funcionamiento democrático. Es verdad, y yo estoy convencido de ello, al menos en mi experiencia, que disponiendo de un estatuto correcto, el que quiere ser independiente lo es, y el que no lo quiere ser, da igual el estatuto que tenga, podrá seguir comportándose de forma poco independiente. Pero yo creo que hay siempre que hacer el esfuerzo de transmitir confianza a la ciudadanía en que las previsiones democráticas no están solamente en el papel, sino que se cumplen, que se hacen realidad en el funcionamiento diario de las instituciones.
Con esto termino. Yo reitero mi agradecimiento que decía al principio y a todos ustedes les agradezco también la atención. Muchas gracias. Gracias. Ah, el siguiente ponente sería voy a- Amigas y amigos, nuestro reiterado agradecimiento para Babaslu y la Red Mundial y a su equipo por esa cálida bienvenida que nos han dado, nos han hecho sentir en casa. Muchísimas gracias. En esta oportunidad hablaré acerca de las amenazas a la independencia judicial que afrontamos desde el contexto hondureño. ¿Qué medidas ha tomado el Tribunal de Justicia Electoral para evitar que esa independencia judicial se confunda con falta de transparencia, entre otros tópicos como métricas y la conclusión de la importancia de lo que es la independencia judicial? Comenzaré diciendo que la independencia judicial es el pilar del debido proceso. Es una de esas garantías fundamentales sin las cuales la ciudadanía no adquiere esa confianza en la labor judicial que realizan los órganos de justicia electoral. Para lo cual en Honduras, con dos antecedentes históricos dentro de su contexto o marco legal, a raíz de que en el año 2009 por una orden del Poder Judicial de Honduras, se ordena la captura del presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales, quien fue extraditado hacia la República de Dominicana en condición de asilo. Ese es nuestro primer punto de partida dentro del contexto de los sucesos que hemos tenido. Y en el año 2017 derramó la gota que rompió el vaso, porque fueron unas elecciones tan cuestionadas que nadie hasta la fecha, y ahora es reconocido internacionalmente, que fue objeto de fraude. El actual expresidente de la República de Honduras, que está acusado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, en el Distrito Sur de Nueva York. Es así que la ciudadanía, a través de las recomendaciones de la OEA, se da la necesidad de crear dos órganos con separaciones diferentes. El Consejo Nacional Electoral, que pues pone en marcha los comicios electorales y se encarga de las consultas de participación ciudadana como el plebiscito y el referéndum. Y el Benjamín del sistema de justicia electoral, el Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, que se encarga de revisar todos aquellos acuerdos y resoluciones que emite el Consejo Nacional Electoral. Es así que ya la administración electoral no es juez y parte. Hemos tenido muy buen suceso, hemos sido reconocidos internacionalmente como el órgano electoral más transparente, somos referentes en la región centroamericana y como amenazas que hemos visto dentro de los procesos ventilados es que los medios de comunicación y las redes sociales se convierten en nuestro juez paralelo. Es decir, emiten criterios de valoración sin conocimiento de las pruebas y ponen en riesgo la vida de los candidatos y también de los jueces y magistrados. Tal es así que una candidata a diputada fue objeto de amenazas y pues lamentablemente fue asesinada antes de las elecciones. ¿Qué mecanismos ha adoptado el Tribunal de Justicia Electoral para que esa independencia no se confunda con falta de transparencia? Pues el Tribunal de Justicia Electoral no solamente ha demostrado ser independiente, sino que ha adoptado varios mecanismos que permiten a los ciudadanos ejercer una auditoría o control social en la parte jurisdiccional pública. Es así que en nuestra página web www.tje.hn contamos con fichas, resúmenes de todas las sentencias, de las cuales de 184 sentencias solo han sido dictadas 5 por mayoría, lo que quiere decir que hay un alto grado de deliberación.
Asimismo, todos los procesos administrativos son informados y publicados a través del portal de transparencia, en los que se da a conocer desde su publicación hasta el pago de los mismos. ¿Hasta qué punto es posible establecer estándares internacionales? Pues estos dependen de la realidad de cada contexto de la ciudadanía de nuestros países, la cultura que tenemos. Yo creo que el Estatuto del Juez Iberoamericano es un instrumento internacional que manifiesta parámetros importantes para que los poderes judiciales evolucionemos y con ellos el sistema electoral, que somos independientes de ese poder también del Estado. Son incontables las artimañas de las partes al denunciar a los jueces y magistrados por sus resoluciones. Si bien es cierto, en nuestro país existe la falsa denuncia, pero sin embargo, de manera administrativa nos quitan tiempo y esfuerzo. Para concluir, diré que la independencia judicial se vincula estrechamente con la idea del Estado de Derecho como uno de los elementos esenciales. En consecuencia, es precisamente de esta idea de donde el concepto de independencia judicial no debe estar supeditada a los órganos del poder político. Por ende, esta constituye el principal patrimonio de los jueces, su escudo contra las adversidades y los ataques, su punto de partida y su cotidiana tarea. Es de suma importancia pues tener como objetivo fundamental que nuestra independencia es lo que anhela, lo que construye el Estado democrático de derecho que tanto riesgo tiene en nuestras actuales realidades. Gracias. Thank you. Now, Y ahora invito a nuestro siguiente ponente, Stephanie Lindquist. Stephanie Lindquist. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Yo quisiera agradecer a Red Mundial y también a los... yo soy un senadora de profesor de Derecho y Ciencias Políticas de Universidad Estatal de Arizona y nuestro reto es de cómo construir las normas y para retener el resultado democrático. Y eso es cómo podemos asignar cuánto el periodo nacional y también el aspecto judicativo. También es importante en establecer una institución judicial. Todo eso dará impacto a la calidad electoral. Y con este aspecto nosotros trabajamos con investigadores, profesores de ley, para realizar un estudio comprensivo en todo el mundo para comparar con otros países de cómo ellos pueden proteger la independencia judicial. En la literatura que yo represento hoy, voy a identificar cuáles son las paradojas en la independencia judicial. Hay 6 paradojas que voy a presentar. De cómo esas paradojas pueden impactar a las elecciones generales y si queremos establecer la independencia electoral. Primero, el paradoja es la protección formal para la independencia judicial está retado en la Constitución, no está relacionado con la realidad en todo el mundo. Eso es importante porque los regimientos autoritarios tienen una constitución que protege su independencia, pero este tipo de protección que tenemos en la constitución no quiere decir que está interpretado en la realidad.
y la independencia de su operación. Y lo importante de esas razones y que es importante la independencia de la judicial es las fracciones en los partidos políticos y aquellos que están en el poder en el regimiento democrático. Y por supuesto ellos lo que están en poder y tratar de concentrar el poder, y es muy difícil que ellos distribuyan su poder con otros, inclusive con los partidos políticos porque es difícil para hacer la independencia judicial. Y es posible, podemos escribir en nuestra Constitución esa protección de la independencia, pero no quiere decir que se puede independiente en la realidad. Y por lo tanto es importante de comprender sobre la falta, por ejemplo, el conflicto entre las ramas del poder, entre el judicativo, también los demás, porque a veces no son independientes. Porque a veces el juez puede tomar una decisión estratégica según las ramas de poderes que están relacionados con el gobierno y los judicativos en todo el mundo. Y la falta de conflicto quiere decir que existe independencia judicativa, pero lo que el juez es posible que él tomara una decisión consciente de eso. Segundo, luego es el cumplimiento judicativo, porque eso no quiere decir independencia judicativa, porque es posible que el juez está siendo muy cauteloso para tomar decisiones y eso puede crear, puede ser rechazado por los autores. Y luego, y también la extensión del juez puede también asegurar la independencia judicial, porque el tiempo que él está como juez puede garantizar eso. Porque si el tiempo es muy limitado, entonces quizás él no puede enfocar en tomar las decisiones, y eso también, porque ellos tienen que pensar sobre su futuro. El tercero es la claridad de las normas o reglamentos, porque a veces cuando hablamos de la independencia judicial, ellos interpretan esa independencia de manera clara y por eso ellos lo cumplen. También es importante entender de que la claridad no es algo absoluto. Por eso es importante que el juez tiene una cierta discreción para defenderse, para que ellos puedan tomar las decisiones. No sé si el gobierno o los actores o agencias toma una solución independiente para aportar o para soportar el judicativo. Eso puede fortalecer el judicativo. Pero eso no quiere decir que que fortaleciendo el judicativo quiere decir que va a debilitar las otras ramas. No se trata de democracia, porque las otras ramas quieren ciertas legislaciones. Lo que yo quiero decir no es para dar una imagen pesimista, pero si queremos construir cómo judicativo nuestro judicativo puede ser independiente, también debemos pensar sobre las consecuencias que no queremos. Y quizás ahí está las elecciones que tenemos. Otro aspecto también, la cultura también es importante, que también influye, donde cada país tiene su propia cultura única. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que la independencia es algo que está real, de facto? Y porque sabemos que existe regimiento autoritario,
Y por eso es importante de que podemos ver claramente cómo podemos establecer un judicativo independiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora al señor Fuadi, usted tiene la palabra. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a con el título Elección, Justicia como una violaciones. Tenemos lo haré en indonesio. Porque Bawaslu, como una agencia de observación de elecciones profesional y independiente, es para garantizar el proceso de elección. El proceso electoral no solamente se actúa en forma democrática y con integridad, pero también puede ser llegar a una justicia electoral. Bawaslu se constituyó para apoyar las elecciones, que no solamente para poder cubrir aspectos procedurales, pero ser una elección que tenga cualidad en la sustancia. Este tipo de análisis es importante porque en todos los procesos electorales, para reducir ese derecho de sufragio, para ser elegido o ser elegido, puede ocurrir algunos problemas. Entonces, no se tiene algunas razones. ¿Por qué Bawaslu está dentro del contexto electoral en Indonesia? Primero es constitucional para mantener el derecho de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo es que el derecho sea ejecutado y sea una relación desde el gobierno y los ciudadanos? Esta relación electoral que quiera principios de ser justo y abierto. Bawaslu quiere asegurar que todas estas etapas electorales se ejecutan conteniendo los principios justos justos y abiertos. Entonces, la confianza del público es muy importante en las elecciones, tanto en el proceso y en el resultado de las elecciones. La existencia de Bawaslu se podrá decir es única. En el ámbito ejecutivo, el Bawaslu tiene el poder para tener oficinas de administración electoral, y también en el ámbito ejecutivo entra también ámbito legislativo, porque el Bawaslu tiene el rol de cómo hacer reglamentos técnicos en la aplicación electoral. Y en el ámbito ejecutivo tiene también otro rol de cuasi justicial, es decir, que puede investigar o sancionar y hacer cualquier tipo de sanciones relacionados con el político. Hablamos también cómo es el uso del dinero y también algunos procesos, conflictos electorales. También el Bawaslu tiene un ámbito jerárquico, porque ser una agencia electoral entra a la categoría de ad hoc y está tiene una plena función. Es decir, que Bawaslu no solamente hace una supervisión de cómo cumplir la ley, pero también un proceso de cualquier tipo de conflictos electorales. ¿Qué hace Bawaslu para contra estos conflictos? Primero vemos que siempre va a haber una violación electoral. Luego, segundo, las violaciones electorales tendrán una potencia de destruir la integridad de la misma elección. Y tercero, ¿cómo será la manifestación del pueblo para que tenga una salvaguardia? Luego también las elecciones están bajo la carga de Bawaslu para crear una justicia electoral. Y luego, ¿cómo vemos todo relacionado? ¿Cómo se gestionan las violaciones electorales?
Bawaslu, al momento para acercamientos afirmativos, va de las necesidades que está dentro del Bawaslu, tanto en la dimensión filosófica o sociológica. Claro, para poder tener sentido de la justicia electoral como un valor que tiene que ejercer el Bawaslu. Esta justicia electoral es como la justicia electoral puede tener un proceso procedural formalístico o puede entenderse como algo que pueda una paridad a la ciudad y que sea una electoral libre y abierta. La justicia electoral no es no solamente teniendo un mecanismo de resoluciones, pero es como salvaguardar que todos los ciudadanos tienen su derecho de cualquier tipo de violaciones o actos que no sean justos. Entonces, decir que todos los aspectos están cubiertos para poder una concentración que pueda seguir moviéndose en una forma justa. Para mantener esta justicia electoral es parte inherente en el trabajo de Bawaslu, porque en todo su rol y sus trabajos, Bawaslu tiene el poder para eliminar cualquier modo de gestiones que no se hagan justas, como va el proceso de eleccionar, sus mecanismos y también preparar algunos mecanismos de resolución de conflicto. Y también algunas violaciones afirmativas también tienen que enfocarse cómo se puede tomar acciones afirmativas para que se puedan elevar los valores de las elecciones. Este tipo de afirmativo es como los supervisores de elecciones pueden tener su rol. Entonces, en vez de ser activos en cualquier tipo de violaciones o hacer proveer sanciones, pero tenemos que encontrarnos que aquellos supervisores electorales de hacer algunas acciones para ejercer los derechos de los ciudadanos como es el objetivo clave para poder tener las elecciones. Luego, los procedimientos para que sea un formato para, digamos, como un bombero, digamos, para guiar cualquier tipo de violaciones de emisiones o de la conducta ética. Como se explicó anteriormente, es importante que todas las violaciones afirmativas sean como para poder llegar a una justicia electoral. Tenemos un moto, Together with the People, juntamente con gente, juguemos con el pueblo para mantener una justicia electoral. Junto al pueblo tenemos que salvaguardar las elecciones y tenemos que mantener el proceso judicial. Muchas gracias, señor Puadi. Sus ponentes a los asuntos de la independencia electoral, judicial, discusión. Ahora vamos a la sesión de preguntas. Invito para las preguntas. Señor Raka, usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Y a los ponentes, disculpen, yo voy a usar el malayo. Yo soy Reka Dewasante, miembro de del Consejo de Observatorio. Tengo algunas cosas específicas para la gente de aquí. Por ejemplo, señor Miguel dijo el proceso de cómo poder construir una competición justa es mediante la independencia judicial. Esta pregunta es para los otros ponentes aquí en Indonesia.
especialmente para cuál tipo de violación, se gestionan en diferentes agencias políticas. Pues si es una violación administrativa o penal, por el momento está bajo Bawaslu, pero si hablamos de proceso, está el Bawaslu y también está la corte. Pero si va a algo penal, está Bawaslu, algún centro Sedankundo y también está en las cortes. Pero veamos de resultados, entonces está en la Corte Suprema Corte Constitucional. También el pueblo o la comunidad puede hacer quejas a que personas que han violado sus derechos constitucionales. Les pregunto, ¿me pueden dar algún ejemplo resumido? ¿Cómo es el mecanismo de control de la parte de la comunidad social en sus respectivos países para que la justicia pueda ser independiente? ¿Cuáles serían lo que puede hacer la sociedad en este caso? La señora Estefanía dijo también que había 6 paradoxas. En mi principio, lo que entendí, que muchas veces la protección formal en la Constitución no está manifestada o implementada en las prácticas. Luego se subrayó, lo importante es la práctica, no es la protección normativa. Pero en nuestro país, en Indonesia, estamos bajo la ley, porque la ley más alto siempre es ser una jerarquía de los estándares. Nosotros no podemos decir que la prioridad es la práctica y luego vamos a poner al lado todo lo dispuesto en forma constitucional. Por eso puede haber una combinación de regulaciones que tenemos en la Constitución y con las prácticas concretas. Y de eso tiene que ser una ley que está siguiendo, es una elección siguiendo a la ley. No es una elección siguiendo al punto de vista de terceras partes. Muchas gracias. Vuelvo al moderador. Muchas gracias, señor Raka. Y ahora le doy la oportunidad a los ponentes, por favor. The question of Baraka. I have a question here from the South Korea. The participant from Hay participante de Sur Corea, por favor. Su pregunta. Muchas gracias por la oportunidad. Es un honor para mí. Yo voy a hablar en inglés. Yo soy de Corea del Sur, pero quiero preguntar con respecto a los jueces que están aquí, específicamente sobre independencia de las presiones interno y externo. Si yo observo, ha existido algunos países, particularmente en América del Sur, donde la misma autoridad es responsable para la administración electoral y también la educación electoral, que para mí es importante, para mí, para muchos países y también para el Corte Supremo, el Corte Constitucional, que tiene jurisdicción sobre las elecciones. Entonces, para entender la criteria básica, fundamental, si ese también está relacionado con la injusticia, sí existe también de que tenemos la tendencia de tenerlo en nuestra era. Muchas gracias. Participante de Nepal, muchas gracias. Es un tema muy interesante. Yo estoy segura que el órgano judicial independiente solamente se encuentra en una sociedad utópica y no existe en
y tratamos de manera comparativa de realizar una jurisdicción, jurisdicción electoral. Yo tengo que decir esto, la independencia judicial depende de los jueces y ellos tienen ese poder. Y lo que dijo el profesor Stephanie sobre el diseño de la Constitución, cuando la Constitución fue diseñada en mi país, por ejemplo, fue diseñado por el Consejo Constitucional después de conflictos por años, todavía lo mantenemos. Y luego tenemos un jefe, presidente de jueces y luego ministro de ley. Entonces tenemos 3 de política y 2 de judicativo. Entonces su asignación es muy política, pero si existe una tendencia política, pero si hay jueces que ellos han podido tomar la sentencia, siempre existe la posibilidad de que jueces toman una sentencia que porque ellos han sido nombrados por el partido político y si este juez no está en favor a ese partido político que está en poder, entonces es posible que ellos se sienten decepcionados y quizás lo van a cambiar. Entonces, es una, ¿cómo se llama? La contestación de poder a través de las elecciones y eso también, y todo esto controlado por las decisiones judicativas. Eso es solamente lo que quiero de intervenir. Y ahora doy la oportunidad a la ponente. Muchas gracias. Bueno, el primer participante habló de la independencia, de la real autonomía de los órganos de justicia, pero tenemos un componente que creo con el que nos identificamos casi todo y es la parcial autonomía financiera que tienen nuestros órganos debido a que aunque en nuestras legislaciones tenemos autonomía presupuestaria y financiera legalmente establecida, sin embargo, los presupuestos de nuestras cortes vienen establecidos por la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que es quien asigna los fondos a estas cortes. Entonces, me gustaría saber si se ha visualizado alguna fórmula, si hay alguna recomendación en el sentido de que estas cortes realmente puedan tener esa real autonomía financiera en este esquema que está previsto en nuestras economías. Gracias. Okay, thank you. And Muchas gracias. Los participantes de Perú. Buenas tardes a todas y todos nuevamente. Bueno, sobre ataques a la independencia, creo que todos los órganos electorales pueden dar cuenta de ello. En Perú, por ejemplo, hemos tenido hasta hace poco abierto una comisión investigadora del proceso electoral 2021 en el Congreso, acusaciones constitucionales contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, cambio de reglas electorales en último momento, intento del poder político de controlar la actuación de los entes electorales. Esas son cuestiones que creo que son muy comunes a algunos de nuestros sistemas electorales a nivel de la región. Yo quería hacer 2 preguntas. Se habló aquí sobre los juicios paralelos. Y yo, por ejemplo, y lo comentaba en el intercambio de interín, yo he sido víctima de un juicio paralelo. Yo apellido Vizcarra, como un expresidente de mi país.
y me han relacionado con ese presidente sin tener ningún tipo de vínculo con esta persona. Entonces, ¿cómo combatimos desde el tribunal esos juicios paralelos, desde el sistema electoral? ¿Cómo lo combatimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué acciones positivas podríamos hacer? Y la otra es, y ya para un tema más para los jueces electorales, ¿cómo solucionamos el choque que pueda haber entre la justicia electoral y la justicia ordinaria? Hemos tenido algunos casos en la última elección, que hemos tenido la semana pasada, en la que la justicia ordinaria ha declarado algunos amparos contra el cronograma electoral, queriendo retrasar el cronograma que no se puede retrasar, y va de la mano con lo que decían. En materia electoral los plazos son muy cortos. Tenemos que proclamar a los candidatos, tenemos que dar los resultados para que el ciclo electoral y la democracia se siga asentando. Eso es lo que quería señalar. Muchas gracias. Thank you, sir. And Participante de Costa Rica, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Coincido en que es clave en el proceso de selección de los jueces electorales quién escoge al juez electoral. En algunos casos, en la mayoría, son los congresos, en otros incluso las magistraturas del Poder Judicial son quienes los escogen. Pero me parece muy importante, independientemente de cuál sea la institución que lleva adelante el proceso, votaciones públicas, dejar de lado votaciones secretas independientemente del órgano, a propósito de poder, entonces sí, propiciar la carrera electoral y comprometer, si se quiere, a poder político o a poder judicial en escogencias de funcionarios electorales que puedan trascender banderas partidarias. Simplemente mencionarlo a propósito de un indicador, votación secreta o no, que me parece oportuno el seguimiento, y por allí pregunto si el observatorio lo ha hecho y si no, pues para tenerlo presente. Muchas gracias. thank you, sir. And next, El señor de México. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, esta red o este tipo de redes internacionales, organismos internacionales, para favorecer mejores contextos que en la práctica, en la realidad, permitan enfrentar las paradojas de las que hablaba la doctora Stephanie Lindquist? Porque podemos tener un diseño constitucional, legal, que asimile los principios de independencia judicial que han expuesto. Podemos tener instituciones con relativamente las capacidades que formalmente garantizan la independencia, como pueden ser las presupuestales o la autonomía para reglamentarse, pero en la práctica, ¿con qué diseño interno, pero es decir, de los estados al interior, podría garantizarse que ataques en medios de comunicación a los jueces o en redes sociales a través de granjas de bots, estrategias en donde la amenaza es permanente para remover a los jueces o para presionarlos a través de denuncias que inclusive pueden servir como un mecanismo de presión para que tomes una decisión en un sentido, o por ejemplo cuando se critican se pasa de la crítica a las decisiones judiciales a a pedir acciones de investigación y sanción a los jueces porque las decisiones pues no son satisfactorias para el Poder Ejecutivo, o cuando el partido que concentra el poder político en las cámaras tiene una narrativa permanente de amenaza con una reforma electoral, por ejemplo. Digamos, cuando tienes un contexto así y además una polarización política, pues
el diseño, ¿no?, teórico, los principios en la Constitución y demás, no son suficientes. Y estas paradojas demuestran cómo podemos tener, digamos, otro tipo de situaciones en donde se esconde se esconde la permanente y constante captura o intención de captura de los poderes judiciales. Ahora, ¿con qué mecanismos formales, con qué mecanismos internacionales, con qué mecanismos informales, ya sea en contextos nacionales o internacionales, puedes combatir esas paradojas y hacer que en la realidad las jueces y los jueces tengan una sensación de que finalmente las amenazas a su independencia pueden tener consecuencias? Y estas consecuencias no son fáciles si el fiscal ante el cual puedes denunciar realmente pues pertenece al Poder Ejecutivo, o si el Consejo de la Judicatura no puede sancionar a personas que son ajenas a la judicatura, o no tienes una profesión legal regulada para retirarle la licencia, ¿no?, del ejercicio en la práctica a un abogado que acude a tu despacho a hacer argumentos que en realidad son amenazas veladas, ¿no? Es cuanto. Okay, thank you. And the last question from Sri Lanka. The time is yours. Sri Lanka, por favor. Una observación y tal vez no es una pregunta. Quiero repartir mi experiencia en la Constitución. Se orienta a las personas y que tenemos la soberanidad y cómo asegurar los derechos fundamentales y también cómo hacen las agencias sus proyectos. Tenemos a las agencias y bueno, tenemos un marco constitucional. Cuando se hacen las elecciones, hay una agencia separada, es una comisión electoral que una vez más que está establecido bajo la Constitución y tiene los poderes completos para hacer de acuerdo el término entonces resuelve cuando termine se disuelve al término que terminó todas las resoluciones de las elecciones. Ellos tienen las elecciones para cómo hacer estas elecciones. Entonces, si vamos en la justicia electoral, queremos decir que primero es cómo las decisiones de las comisiones electorales tienen unas decisiones que se llevan hacia la Corte Judicial, y cualquier persona que no están felices con las decisiones electorales, entonces la Corte Suprema va a ejercer su jurisdicción. Por eso desarrollamos la instrucción de cómo proteger los derechos básicos electorales y mediante el ejercicio de estos agencias se hace cómo las decisiones pueden ser tomadas por la Suprema Corte, será victoria o decisión de caprichos que se hacen por las agencias administrativas. El siguiente es cómo son los desafíos de tener una elección justa. Una vez vamos a decir, una vez que el resultado es anunciado, la comisión termina sus powers y las terminaciones a cualquier tipo de problemas se va a la Corte Suprema. En esos elementos se puede encontrar algunas cosas que pueden poner sus acciones de acuerdo a sus decisiones. Vamos, ahora voy a preguntar de la independencia de todas esas agencias, porque tenemos que decir que la independencia es un deber. Y en la comisión, pero en un punto que hacer una observación de estos 6 paradoxos, claro, son aplicables y son importantes para tenerlos como una guía. Pero un factor que necesitamos enfocarnos es la percepción de las personas
en las decisiones. Eso no va a ser justo para ver una percepción de la gente, porque la jurisdicción está siguiendo las leyes, pero no es poner bajo las opiniones públicas o las presiones públicas. Es un factor que deberíamos adoptar para considerar la independencia judicial, porque independencia no sería del ejecutivo o legislativo, aunque también la gente puede influir la justicia electoral y tener un aspecto adverso hacia el trabajo judicial. Muchas gracias, señor. Tenemos 8 preguntas y comentarios. Desde que hay unas específicas preguntas a la señora Stephanie, le doy para que dé sus comentarios. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias por las reflexiones de los paradoxos. Una vez que los señor Reyes dijo qué es hacer para confrontar esos paradoxos, y tengo un pensamiento sobre ese tema. Primero, es importante que es para nosotros aquí, para que entendamos los paradoxos. Yo no quiero paradojas, no quiero los estudios que se proponía científica. Yo leo porque leí 6, esta puede ser 6, yo hablo 6 de los mejores, de 15, digamos, que leí. Pero quiero entender, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es? ¿Qué es los estudios que se hicieron? ¿Cuáles son relativos de los tipos de fuerzas que están haciendo o amenazan a los procesos judiciales? ¿Y cuáles son los desafíos para consejas? ¿Y cómo seguir la independencia? Mi pensamiento es relacionado con preparar esta ponencia. Es antes de trabajar el TARED. Es por eso quiero alzar estas paradojas para que puedan ver y luego pueden estudiarlo. Luego la independencia judicial está bajo los incentivos de todas las brechas de las agencias electorales, y lo importante y sentido es los actores políticos que tienen apoyo hacia la Corte. Eso que puede haber consecuencias que se pueden cargar a los actores políticos que lo harían y harían amenazas a la proceso judicial. Por eso necesitamos un apoyo público en general para que pueda dar una independencia y crear una legitimacia. Escuché esta mañana también que quiso hablar de México, que condenan un tipo de amenazas que se hicieron por actores políticos en el proceso judicial. La asociación de los abogados son parte importante, ¿no? Que hicieron. En Pakistán había apoyaron los abogados para hacer cambios. También por eso es importante, cómo es lo importante son los abogados para que estén apoyando también su legitimidad de elección. Y hablamos también de los judicial, cómo se hacen las decisiones. Vemos los jueces también tienen decisiones sinceras. En la Corte Suprema de Estados Unidos y la situación actual y su historia, la Corte hace decisiones para que no se creen conflictos nuevos. Como el Thomas Jefferson, en el caso que habló, él aseguró para que la Corte tenga una legitimidad para poder vivir a largo plazo y tener un poder de largo plazo. Por eso, si podemos entender esas paradojas, claro, no nos darán unas soluciones fáciles, pero en mi persona, en la independencia de protección son relevantes. No quiero tenemos que lograrlos, pero tenemos que asegurar que hay algunas elecciones que no son independientes hasta el momento. Ahora doy una oportunidad a los ponentes para responder las respuestas de los participantes. Primero, señor Andrea Misanesti. Muchas gracias. Muchas preguntas muy difíciles. Yo me apunté a algunas de estos.
Primero, el tema de la independencia. Claro, la independencia absoluta no existe. Es decir, hay una independencia que es una independencia estructural, es decir, hay reglas normalmente para intentar separar un poder de los otros bajo un perfil estructural. Hay una independencia funcional, es decir, hay una independencia en la modalidad de actuar respecto a la ley, y hay una responsabilidad que no es solo, o no es la más importante, no es ni la responsabilidad penal ni la responsabilidad civil del juez, sino la responsabilidad de actuar de manera correcta, respetando los principios del debido proceso, lo que se ve en la motivación. Esa es lo que yo pienso sea la cosa más importante respecto a la actuación práctica del principio de independencia. Segundo, el tema del presupuesto. El tema del presupuesto, claro, es uno de los temas más difíciles porque en principio es el poder ejecutivo o el legislativo que pueden decidir el presupuesto, pero hay principios generales respecto a los cuales los presupuestos tienen que ser adecuados. Adecuados significa funcional respecto a la estructura de las funciones y en teoría hay una posibilidad de sindacar bajo el perfil de proporcionalidad esta adecuación del presupuesto respecto a las funciones y respecto a la estructura. Sobre la votación, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el exponente de Costa Rica. Claro que es posible que por los jueces electorales, así como por los jueces constitucionales, sea el Parlamento que vaya a nominar los jueces, pero hay el principio de capacidad. Esto significa que estos órganos políticos lo pueden hacer, pero después haber evaluado la capacidad técnica de las personas. Así que no es una evaluación totalmente basada sobre la discrecionalidad política, sino sobre una discrecionalidad técnica de comparación de los diferentes perfiles y además con el tema del voto secreto, que me parece absolutamente necesario porque es un voto sobre personas que no tiene que tener conexión con la dirección política. La pregunta de Reyes Mondragón es una pregunta a la cual no creo que podamos responder. Ya lo hizo muy bien pocos antes. Yo pienso una cosa, pienso que en este momento estamos viviendo, como he dicho, una fase en las cuales hay las democracias iliberales, han sido llamadas por eso democracias iliberales, porque son democracias que tienen las reglas de las democracias en teoría, pero en práctica no van a actuar las reglas constitucionales, no van a actuar el principio de la rule of law, pero van a modificar de manera no clara estos principios generales. Cosa se puede hacer, cosa pueden hacer los jueces que son los primos bajo ataque? Eso es muy difícil porque el juez no tiene de verdad, y yo creo que no tenga que tenerlo, un poder político, porque si el juez va a tener un poder político se va a poner en el mismo plano del otro, ¿no? Pero no tiene los instrumentos que tienen los otros poderes del Estado, que tienen todo un aparato en consecuencia de su naturaleza política. En contra, no hay duda que hay la necesidad de tener algunos instrumentos que antes el juez no tenía, es decir, un diálogo más fuerte con la población. En este sentido, me parece muy interesante las cosas que proponieron sobre la justicia abierta, es decir, la posibilidad de tener un diálogo que no es solo un diálogo. Una cosa es la sentencia tiene que tener una motivación muy clara respecto a las reglas, etcétera. Otras cosas son las modalidades de conglobar, de dialogar con la población sobre la actividad del juez, porque al final el juez tiene también que tener en estas democracias iliberales una legitimación de naturaleza política que ahora no la tiene. Okay. Muchas gracias, señor Miguel. Por favor.
Bueno, como decía el profesor Pisanesky, son muchísimas cuestiones y muy difíciles. Algunas de ellas son casi como la cuadratura del círculo. Es prácticamente imposible encontrar una solución válida para todas partes. Muchas veces funcionamos sobre la base de tendencias. Es decir, hay que intentar acercarse a una finalidad y en ese sentido, como ya advertía en la primera intervención, cada Estado, cada país se organiza en función de su propia situación y de su propio contexto. Por lo tanto, puede haber variaciones que vayan todas a obtener finalidades coincidentes, pero no necesariamente siguiendo el mismo camino. Desde nuestra perspectiva, desde luego, está suficientemente acreditado que el autocontrol del Poder Ejecutivo no es suficiente. Tiene que haber alguien fuera, por eso se establece y se mantiene la separación de poderes, que le pueda decir al Ejecutivo que determinadas cosas no se pueden hacer. Es verdad que esto al Ejecutivo le duele y es comprensible, porque normalmente los jueces no tenemos esa legitimación democrática directa. Eso no quiere decir que no tengamos legitimación democrática. Nuestra legitimación democrática viene de las constituciones, donde dicen que hay un poder judicial, constituciones que ha votado el pueblo y que dicen que los jueces tienen un poder judicial para hacer determinadas cosas. Me ha parecido oír que la independencia del juez es una utopía. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo decía antes que con un estatuto adecuado, el que quiere ser independiente lo es. Cuestión distinta es que el carácter del ser humano conduzca a que jueces que pueden ser independientes se comporten de una forma partidista. Pero eso es diferente, eso es un problema distinto. Es un problema distinto que está enraizado con la cultura del funcionamiento y con algo que también está en la naturaleza humana, pero que de alguna forma creo que conviene combatir, que es la ambición. El que quiere progresar sobre la base de agradar a quienes le tienen que nombrar para otro cargo, tiende a portarse bien con los que le tienen que nombrar. De alguna forma hay que atajar esto. ¿Cómo? Cuidando el sistema en que se hacen los nombramientos. ¿Que eso es fácil de hacer? No. Pero, como decía antes, hay que trabajar en esa tendencia. Hay que buscar la fórmula para ir acercándonos a esa finalidad. El tema de los juicios paralelos que mencionó alguno de los delegados también. La colisión entre la protección o la necesidad de protección frente a un juicio paralelo y el ejercicio de la libertad de expresión no es fácil de resolver. No es fácil de resolver. Normalmente hay una forma de entenderlo que es bastante segura en principio, o segura si quieren entre comillas, que es que los límites a la libertad de expresión están en el Código Penal. Y es cuando procede a aplicar el Código Penal, cuando se puede imponer sanciones a quien ha utilizado la libertad de expresión con una finalidad espúrea para castigar, condicionar o suprimir la libertad del juez que tiene que tomar, o de un órgano electoral que tiene que tomar una decisión. Pero ir más allá en un sistema que reconoce abiertamente la libertad de expresión, impidiendo que los medios publiquen la opinión de determinadas personas sobre el comportamiento de determinados jueces, me parece muy difícil y además me parece también peligroso. Es decir, tiene que ser de una forma muy contenida, porque me parece que la libertad de expresión es un valor irrenunciable dentro de un sistema democrático. Es verdad que la libertad de expresión que se desarrolla en numerosas ocasiones a través de los medios de comunicación se encuentra hoy en una situación, en ese aspecto concreto, muy distinta de cuando en los años 40 o 50 se hablaba del papel de la prensa en una democracia, el papel de los medios de comunicación en una democracia. La posición de libertad y de búsqueda de la defensa del sistema democrático que se hacía de forma mucho más clara, no absoluta, pero más clara en aquella época, quizá en esta época ha sido sustituida por la necesidad de las audiencias, la necesidad de ganar dinero y la necesidad de contentar a quien está apoyando a las cabeceras de según qué medios de comunicación. Esto hay que tenerlo en cuenta también, pero es evidente que eso no justifica la limitación a los medios de comunicación, a su existencia ni a su funcionamiento. Por lo tanto, yo para terminar diría que lo que es extraordinariamente importante es que los órganos del Poder Judicial, los órganos electorales al mismo tiempo, se les dote de un estatuto que garantice la posibilidad de comportarse de forma independiente y que se vigile en la medida de lo posible el alejamiento que en algunos casos puede ocurrir de esos puntos que se consideran necesarios. No creo que debamos confundir
la ideología. No creo que haya ningún juez que no tenga ideología. Tampoco creo que haya ningún juez que no trate, cuando puede, de trasladar su ideología a sus resoluciones o a las resoluciones del tribunal del que forma parte. Pero eso es distinto de apoyar a un concreto partido político, de vincularse a un determinado partido político y de tratar de satisfacer las necesidades coyunturales de ese partido político. Thank you so much, sir. And Muchas gracias. Y ahora voy la palabra Bapak Puadi will answer the question from the participant from the South Korea. The time is yours. Baik, terima kasih. Muchas gracias. Idealmente, desde la pregunta de Corea, de Nepal, de Perú y los demás, nosotros reconocemos lo que está escrito y lo que está deseado de aquellos que están en el Poder Judicial en relación con lo que se implementa. De otro lado, también existe la realidad, la realidad, en donde necesitamos un idealismo de cómo podemos implementar los electorales, y también tenemos los principios de cómo organizar los electorales, y luego es importante de mantener estos principios, mantiene esos principios y luego produce los paradojas globales y luego existen conflictos. En Indonesia, por ejemplo, muy complejo con respecto a la legalización, y existen varias modalidades para hacer demandas o quejas de público sobre los electorales. Cuando hay quejas del público que está relacionado sobre el mecanismo electoral, que según, por ejemplo, tenemos lo que se llama entraviento, o sea, que en Indonesia el que organiza los electorales no solamente Bawaslu, también está la Comisión Electoral. Y luego tenemos el Consejo Ético y Profesional de Electoral. Y luego, si se trata de administración, Bawaslu tiene ese poder, pero también Bawaslu también tiene la autoridad con respecto a los partidos políticos. Pero si se trata de crímenes penales, entonces tenemos otra fuerza donde está la combinación de las autoridades y la policía. Y luego tenemos la ley. En el contexto de las electorales es muy complicado y muy difícil para organizar electoral de manera sustantiva, donde en unos años más, el principio primero, cómo podemos ser consistentes en la organización electorales. Tenemos el principio electorales que es independiente, justo, abierto. En Indonesia también existe presiones de intereses políticos. Eso existe. En el 2019 yo tuve cuando yo fui jueves, yo recibí muchos mensajes por WhatsApp y amenazas. La pregunta es si nosotros somos consistentes con todo eso, tenemos que ser profesionales. Si no somos independientes, entonces lo que llamamos en Indonesia ya entra el viento o masuk angin. Esto fue entonces, ¿cuáles son cuando hay infracciones administrativos,
cuáles son las formas de resolverlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fuadi. Usted tiene la palabra. Han sido importantísimas en cuanto a ejercer acciones positivas a favor de la judicatura electoral. Yo creo que es importante que la red pueda crear una comisión de pues recepción, análisis y acompañamiento de esas denuncias a nivel mundial. A nosotros nos exponen en redes sociales a través de otros mecanismos no legítimos, pero la red también puede crear esa réplica de denuncia de nuestros países a otro nivel. También es importante el fortalecimiento de las competencias técnicas de los jugadores, proponer y apoyar una serie de reformas prácticas para abatir la mora judicial y el combate a la corrupción, apoyar en el diseño de estrategias de evaluación y ascenso de los jugadores, buscando su eficiencia técnica y evitando la politización de los mismos, fortalecer los protocolos de seguridad y protección a los operadores de justicia como acciones positivas. Y me permitiré responder sobre la disyuntiva entre la independencia funcional interna y externa. En muchos países, como lo decían mis compañeros panelistas, todo depende de la realidad económica y cultural. En muchos funciona de manera correcta la no separación tanto del órgano administrativo como del órgano judicial. Sin embargo, en nuestro país existe la garantía constitucional a la segunda instancia. Es decir, que el juez o autoridad administrativa que dictó una resolución solo la pueda autoconocer por el recurso de reposición, pero que exista un juez superior diferente que pueda verificar la legalidad de ese acuerdo, resolución o sentencia. Entonces, yo creo que a nosotros, nuestra realidad nos ha enseñado que no podemos tener un órgano administrativo que revise sus propias decisiones. Es importante hacer saber que sí, el Tribunal de Justicia Electoral ha modificado sentencias del Consejo Nacional Electoral en el sentido de garantizar esos derechos políticos electorales de nuestros ciudadanos. Gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Ahora estamos al final. Quiero dar gracias a todas las ponentes y gracias a todos los que están aquí, a los participantes. Muchas gracias y un aplauso para todos ponentes. Muchas gracias. Y fuerte, un sector independiente para cumplir los derechos de sufragio. Hemos visto un ejercicio que ahora tenemos que hacer una creencia. Por eso vamos a tener el almuerzo que está en el restaurante Suku, el mismo restaurante que siempre tenemos el almuerzo y desayuno. Y luego tenemos a las 2 hora local, porque tendremos la última sesión antes de cerrar esta. Muchos nos vemos a las 2 hora local.